Qansina yachakuqkuna, imaynalla kashankichik. Tukuy niykichikpaq hatun napaykuy kachun. Qansina yachakuqkuna, imaynalla kashankichik, tukuy niykichikpaq hatun napaykuy kachun. Este es el saludo que suelo utilizar en todos mis videos y hay muchas personas que no lo entienden y para ellos se los voy a traducir. En la primera parte que digo, Qansina significa hola y yachakuqkuna significa estudiantes. Hasta aquí significaría estudiante, pero el sufijo kuna hace que sea plural. Por lo tanto, siempre les saludo a todos ustedes diciéndoles Qansina yachakuqkuna. Hola, queridos estudiantes. La palabra imaynalla es como. Kashankichi, juntamente con esto, significaría cómo están. Así que en todos los videos siempre les pregunto que cómo están, pero hasta ahora no me han respondido a esta pregunta. Una respuesta sencilla sería, por ejemplo, decir ñoqa walej kashani. Ñoqa walej kashani. Bueno, esta palabra walej podemos sustituir dependiendo al estado de ánimo que una persona esté. Por ejemplo, si alguien me dice yo estoy preocupado, pues pondríamos aquí putisqa. Ñoqa putisqa kashani. Yo estoy preocupado. Y así, podemos cambiar entonces esa palabra y la estructura se va a mantener. Así que ahora que les pregunto, imaynalla kashankichik. A ver si alguien me responde a esta pregunta. Vamos por lo siguiente. Dice tukuy, vamos a cambiar de color. Tukuy es todos, tukuy niykichikpaq para todos, tukuy niykichikpaq para todos. Significa uno, hatun sería grande, napaykuy kachun, y tenemos ahí el verbo. Entonces, toda esta parte, hatun napaykuy kachun, para todos que sea un gran saludo. Eso es lo que estoy queriendo decir con esta oración que tengo. Tukuy niykichikpaq hatun napaykuy kachun. Bien, ese es el saludo que siempre les suelo hacer. Bueno, bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta clase vamos a aprender cómo decimos esto en quechua. Es muy necesario decir, por ejemplo, todos los días voy al trabajo, todos los días me lavo los dientes, todos los días desayuno, todos los días almuerzo. En fin, cómo expresamos esa frecuencia de rutina que tenemos. Entonces, ¿cómo se dice en quechua cada día? ¿Cómo se dice cada mañana, cada tarde, cada noche, cada semana, cada mes, cada año, cada vez y cada hora? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de que empecemos este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir este video con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es el idioma quechua. Sin más que decir, empecemos. ¿Cómo decimos cada día? Miren, la palabra cada en quechua se dice sapa, ¿ya? Entonces vamos a poner para todas sapa. Sapa entonces significa cada, ¿sí? Hace que sea una frecuencia. Sapa, sapa y sapa. Muy bien. Ahora, seguro que muchos de ustedes saben cómo se dice día. Día se dice unchay. Unchay. Bueno, muchos escriben con la Y, pero según la normalizada, ahora tenemos que escribir con la W, ¿sí? Unchay. Cada mañana. ¿Cómo decimos mañana? Se dice pajarin. 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 Sapa pajarin. Hay aquí una observación que me han hecho y muchísimas gracias, y es verdad, y es que estoy tan acostumbrado que no puedo sacar este hábito. Miren, la Q
simplemente se tendría que escribir de esta manera, ¿sí? Sé que en castellano lo escribimos de esta manera, pero esto estaría mal en quechua, ¿sí? Lo más correcto escribir es de esta manera, así que me voy a corregir ahora mismo. Esto lo vamos a borrar. Entonces, pakarin. Ay, miren, otra vez. Pakarin. Así está bien. Cada tarde. Tarde se dice sukayay. Sukayay. Sapa sukayay. Cada noche. Sapa chisi. Cada semana. Tenía una pregunta de uno de ustedes que me decía, ¿cómo se dice semana? Mira, aquí te lo digo. Semana se dice juna. Bueno, aquí nuevamente mi mal hábito. Otra vez vamos a escribir esta palabra. Y decimos juna. ¿Sí? De esta manera. Junka, juna. Eso sería semana. Sapa, junka, juna. Cada semana. Bien, mes. Mes es muy fácil. Se dice quilla. Sapa quilla, cada mes. Año se dice wata. Cada año. Como decimos cada vez. Sapa kuti. Sapa kuti. ¿Y cómo decimos cada hora? Sapa pani. Bien, ahí tenemos entonces cómo se dice cada día. Vamos a leer nuevamente para que ustedes también pues puedan escucharlo y puedan replicar la pronunciación. Entonces, cada día se dice sapa unchay, ¿sí? Sapa unchay. ¿Cómo se dice cada mañana? Sapa pakarin, sapa pakarin. ¿Cómo se dice cada tarde? Sapa sukayay, sapa sukayay. ¿Cómo se dice cada noche? Sapa chisi, sapa chisi. ¿Cómo se dice cada semana? Sapa junka juna. Repito, sapa junka juna. ¿Cómo se dice cada mes? Sapaquilla. ¿Cómo se dice cada año? Sapawata. ¿Cómo se dice cada vez? Sapa kuti. ¿Y cómo se dice cada hora? Sapa pani. Bueno, para poner esto en práctica vamos a hacer oraciones, ¿sí? Entonces vamos por las oraciones. Y aquí vamos a poner con la primera palabra que hemos aprendido, que era sapa unchay. Sapa unchay. ¿Qué significa cada día? Vamos a decir, cada día me levanto a las 7 en punto. Muy bien, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces decimos ñoka. Ay, miren este mal hábito. Ahí está, ñoka. Sé que el sujeto puede ir o no, es irrelevante, así que seguimos. Ñoka sapa unchay. Ñoka sapa unchay. Kanchij, que sería las 7. Kanchij kikinta. Bueno, vamos a poner kikin para decir en punto, ¿sí? Entonces, a las 7 en punto. Repetimos, ñoka sapapunche kanchij kikinta y el verbo al final. Hatarikune. Hatarikuni. Ahí está. Entonces, ñoka sapapunche kanchij kikinta hatarikuni. Yo me levanto a las 7 en punto. Ya saben que para traducir en quechua siempre vamos primero por el sujeto de la oración, que sería el número 1, decir yo, y saltamos aquí al verbo y decimos yo me levanto a las 7 en punto, ¿no? Y el adverbio de frecuencia, pues en nuestra lengua puede ir al inicio o al final. Seguimos. Hagamos otro ejemplo más, a ver, y decimos ñoka sapa unchay. Vamos a decir que yo voy al trabajo todos los días. Ñoka sapa unchay llan anaman
rini. De esta manera. Ñoqa sapap'unchay llank'anaman rini. Muy bien. Vamos por la siguiente palabra que tenemos aquí. Sapapaqarin. Cada mañana desayuno. Vamos a poner el ejemplo y decimos. Ñoqa sapapaqarin yaku q'oñi. Yaku q'oñi significa desayuno, ¿sí? Entonces, ñoqa sapapaqarin yaku q'oñita okyane. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Bien, vamos a decir otro. Cada mañana me visto, ¿ya? Cada mañana me visto. Entonces decimos ñoqa sapapaqarin, miren, paqarin, achallikuni directamente. Achallikuni. Bueno, antes de este verbo podemos mencionar la prenda que nos ponemos. Puedo decir ñoqa sapap'unchay pantalonta achallikuni, por ejemplo. Ñoqa sapapaqarin chompata achallikuni, en fin. Bien, vamos por la siguiente palabra. Vamos a utilizar sapach'isi. A ver, ejemplos con sapach'isi. Decimos de la siguiente manera. Ñoqa sapach'isi. Vamos a decir que cada noche pues veo televisión, ¿ya? Entonces digo, ñoqa sapach'isi karu qhawanata. Karu qhawana sería televisor. Qhawani. Muy bien, ahí está. Ñoqa sapach'isi karu qhawanata qhawani. Bien, un ejemplo más y decimos, a ver, cada noche leo un libro. Muy bien, entonces decimos ñoqa sapach'isi anqata ñawini. Ya, ahí está, de esta manera. Bien, vamos a ver por otra palabra más. Sapajunqajuna, a ver, sapajunqajuna. Y decimos, ñoqa sapajunqajuna. Muy bien. A ver, decimos, voy de compras, ¿ya? Ñoqa sapajunqajuna. Ñoqa sapajunqajuna rantij rini. Bueno, podemos especificar mejor qué cosa vamos a comprar, ¿sí? Tal vez decimos que vamos a comprar verduras. Entonces decimos, ñoqa sapap'unchay q'omerkunata. Bueno, sé que q'omer es verde, pero también utilizamos con el significado de verduras, ¿sí? Entonces, q'omerkuna serían verduras. Sapajunqajuna q'omerkunata rantij rini. Ahí está. Ahí tenemos nuestra oración de cada fin de semana. Sapajunqajuna q'omerkunata rantij rini. Bien, vamos por otro ejemplo y en este caso vamos a decir que cada semana voy a jugar, ¿sí? Y decimos ñoqa sapajunqajuna pukllaq rini. Muy bien. Y antes del verbo, pues podemos aumentar, ¿no? Tal vez fútbol, racket, básquetbol, no sé, los diferentes deportes que pueda haber, aumentamos en esta parte. Por ejemplo, sapajunqajuna raquetapi pukllaq rini. Ahí está. Muy bien, continuamos. Vamos a tomar una palabra más. A ver.
Zapaquilla, muy bien, zapaquilla. A ver qué decimos con zapaquilla. Voy a decir que cada mes lavo mi ropa, aunque no es cierto. Cada fin de semana pues hay que lavar la ropa. Y digo, ñoqa, zapaquilla, achayta, aksane. Zapaquilla, achayta, aksane. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo. Muy bien, a ver, cada mes viajo, ¿ya? No, eso vamos a poner en el año. Zapaquilla, podemos decir que cada mes ordeno la casa, ¿sí? Entonces decimos de la siguiente manera. Ñoqa, zapaquilla, wasita, k'uchunchane. Ahí está, que cada mes suelo ordenar, ¿no? O ordeno la casa. Bueno, con ordenar se refiere con limpiar y etcétera. Entonces, zapaquilla, wasita, k'uchunchane. Vamos por otra palabra que sería zapawata. Zapawata, muy bien. Y decimos ñoqa, zapawata, me compro ropa, ¿ya? Ñoqa, zapawata, achata, rantikuni. Muy bien, ahí está. Ñoqa, zapawata, achata, rantikuni. Bien, otro ejemplo. Decíamos hace rato que cada año viajo, sí, podría ser un buen ejemplo. Decimos ñoqa, zapawata, vamos a poner un lugar de ejemplo y vamos a poner ñoqa, zapawata, La Pazman ch'usane. Ahí está. Ñoqa, zapawata, La Pazman ch'usane. También podría ser correcto. Ñoqa, zapawata, La Paz llaqtaman ch'usane. Muy bien, vamos por la última palabra. A ver, vamos a hacer un ejemplo con zapacuti y otro ejemplo vamos a hacer con zapapani. Y decimos ñoqa, zapacuti, raymiman rini. Muy bien. Raymiman rini. Bueno, ñoqa, zapacuti, raymiman rini. Raymi significa fiesta, ¿sí? Entonces yo voy cada vez a la fiesta. El último ejemplo. Decimos ñoqa, zapapani, mikunata, mikuni. Ahí está. Entonces, cada hora como comida. Zapapani, mikunata, mikuni. Bien, hasta aquí entonces nuestra clase. Lo que hemos aprendido entonces ha sido los adverbios de frecuencia que solemos utilizar como zapapani, zapacuti, zapawata, zapaquilla, zapajunqa, juna, ch'isi, zapapaqarin, unchay. Bueno, espero que hayas aprendido mucho en esta clase. Si es así, no olvides dejarnos un comentario, no olvides suscribirte, regalarnos un like, que es muy importante para nosotros, y poder compartir con todas aquellas personas que quieran aprender esta lengua. Si hay alguna duda, pues déjalo en los comentarios, que seguramente te estaré respondiendo en el mismo comentario o probablemente haga un video de tu comentario. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase. Askamaya kachun yachakuskuna tinkunakama.